Desde el despacho del Grupo Municipal Socialista les damos la bienvenida a los medios de comunicación y me gustaría desde aquí incidir en algunos aspectos que nos parece de gran relevancia y trascendencia en nuestra región. Me voy a referir en primer lugar a esos efectos primeros que ya estamos notando en Castilla-La Mancha, en Albacete, en Villarrobledo, esos primeros efectos de esa nueva reforma laboral que se nos ha impuesto desde el Partido Popular por las bravas, a golpe de decreto, y que, bueno, pues evidentemente las consecuencias inmediatas y directas que está teniendo en toda la población, en el sector de los trabajadores, pues es bastante negativa, porque el hecho de facilitar el despido en tiempos de crisis tiene una consecuencia o un efecto perverso, y es el hecho de que está aumentando el paro y está produciendo un agravamiento de la situación económica. Lo vemos en Albacete con las encuestas de población activa de la EPA, que sitúan ya la cifra de paro provincial en 56.000 parados en Albacete, con unas tasas del 29%, algo más del 29%, 4 puntos por encima de la media nacional. Y en Villarrobledo, evidentemente, no somos ajenos tampoco a esta situación delicada y complicada, y hemos alcanzado en el mes de marzo, a finales del mes de marzo, la cifra de 3.430 parados, 535 más que en mayo del año pasado. Estas son las consecuencias directas, los efectos de esta nueva reforma laboral injusta y desproporcionada. Las consecuencias económicas a nivel nacional de esta reforma laboral, evidentemente lo que ya hemos dicho, ya lo comprobamos en las encuestas de población activa. Un primer efecto, el aumento del número de despidos, y también una caída en los salarios que perciben los trabajadores. Ambas circunstancias lo que producen es evidentemente una caída de la renta disponible de las personas, hay menos dinero y evidentemente el consumo cae ese consumo, y produce también un segundo efecto, que es el aumento del gasto en las prestaciones. Esa reforma laboral ocasiona más gasto en prestaciones por desempleo. Sumados ambos factores, tenemos que a esa caída de renta disponible, la disminución del consumo produce también una reducción de la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y se reduce también lo recaudado por el impuesto sobre el valor añadido, sobre el IVA. Consecuencia de todo esto: destrucción de empleo, más una caída del PIB, más un aumento del déficit público. La consecuencia directa y final es que se va a producir un agravamiento de la crisis en el año 2012. Este es el esquema que evidentemente lógico y consecuencia de esa reforma laboral. Pero es que si a nivel nacional el panorama es bastante preocupante con esta reforma laboral, había otra posibilidad a nivel regional que evidentemente la Junta de Comunidades, nuestra presidenta, la señora Cospedal, pues tiene las competencias también asumidas en materia de políticas activas de empleo, y vemos cómo, sumado a estos efectos perversos de la reforma laboral a nivel nacional, a nivel regional comprobamos en los últimos meses, en los últimos días también, cómo las políticas activas de empleo, lejos de fomentar el empleo, lo que están produciendo también
es la eliminación de ayudas y subvenciones a pymes, pequeñas y medianas empresas, a autónomos y emprendedores que quieren de alguna manera sobrevivir en estas situaciones de crisis económica. Y tenemos un ejemplo con ese decreto publicado en el pasado mes de abril de la señora Cospedal, mediante el cual se ha encargado de eliminar las subvenciones para las pymes y autónomos para la contratación indefinida de trabajadores discapacitados, de mujeres y también de hombres. Estas ayudas directas a la contratación de algunos colectivos siempre más favorecidos por estas políticas de empleo, con más dinero subvencionado, evidentemente más para discapacitados y para mujeres que para hombres, y que se cifraban en torno a los 6.000 euros que directamente se subvencionaban por parte de la Junta de la Consejería de Empleo y Economía. Pues bien, estas ayudas a través del decreto de Cospedal se han eliminado. Ya no interesa, parece ser, fomentar o subvencionar la contratación indefinida de los trabajadores a nivel regional. Y este es un ejemplo de por dónde van las cosas. Otro ejemplo claro y contundente lo tenemos con la aprobación de dos decretos, también de la Consejería de Empleo y Economía, firmados por la señora Carmen Casero a la limón con nuestra presidenta señora Cospedal. Uno es el decreto 78/2012, publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del pasado 30 de abril, este que tengo en mi mano, y el mismo lo que hace es derogar, eliminar las subvenciones que venían reguladas en otro decreto del año 2008, concretamente el 344, que regulaba las subvenciones para los autónomos en Castilla-La Mancha. Eran ayudas directas y que voy muy brevemente a describirles cómo estaba el panorama para ayudar a estas personas, a estos autónomos, en su afán por salir adelante y por crear sus pequeñas empresas. Había subvenciones para aquellas personas, aquellos autónomos que quisieran emprender una nueva actividad, y eran ayudas directas en torno a los 5.000 y 7.000 euros, dependiendo también del colectivo de que se tratara, evidentemente más para discapacitados y mujeres que para el resto de autónomos, y que venían equivalían a aproximadamente las cuotas de la Seguridad Social de 3 años. Estas eran las ayudas que podríamos cifrar en una media de 6.000 euros de ayudas directas. Pero había también otra importante línea de subvención directa en este decreto 344/2008, que era la línea de subvenciones para inversiones en el propio negocio, que rondaban entre un 35% de la inversión que era a fondo perdido, y el resto, hasta completar hasta el 80% de esa inversión en el negocio, pues también había interesantes préstamos a devolver en cuotas en varios años para favorecer otro aspecto también importante en los negocios, como es esa necesaria inversión que debe hacerse en las empresas. Pues bien, esto también, desgraciadamente, con este decreto de la señora Cospedal se ha eliminado. Había también otro tipo de subvenciones, de ayudas directas, para la contratación de algún familiar en el negocio, para este autónomo, que había ayudas en torno a los 4.000 euros, rondaban entre los 3.000 y los 5.000 euros, en función de si
esta contratación del familiar recaía en la mujer o en el hombre. Evidentemente para los hombres eran 3.000 y para las mujeres eran de 5.000 euros. Pues estas ayudas también se han eliminado de un plumazo. Había también ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral para aquellas mujeres emprendedoras, autónomas, que estuvieran en situación de baja por maternidad. La mujer empresaria que contratara a un sustituto porque ya estaba en situación de baja, pues esta contratación del sustituto se subvencionaba con 900 euros al mes, más otros 1.200 euros para aquellas mujeres autónomas que tuvieran un hijo menor de 3 años a cargo. Esto también, con la publicación de este decretazo de eliminación, pues ya no existen este tipo de ayudas. Al igual que tampoco existen ya aquellas ayudas que se daban para aquellos autónomos que quisieran abandonar esa actividad por el cese de la actividad empresarial. Esos 2.000 euros que se subvencionaban a través de la Junta de Comunidades por cese de actividad, pues también han desaparecido con la publicación de este decreto, el 79/2012 de la señora Cospedal. Pero es que si nos vamos al siguiente decreto publicado y firmado también el mismo día, que es un decreto consecutivo, que es el 78, este hace algo muy parecido al anterior, y es que deroga o suprime las ayudas que se regulaban en el decreto 142 del año 2009, que regulaba las subvenciones para promover la creación, el desarrollo y la competitividad de las empresas de economía social en nuestra región, en Castilla-La Mancha. Y hablamos en este caso de esas pequeñas cooperativas, esas sociedades laborales o esas comunidades de bienes, y también para las líneas de subvención para la creación de empleo para estas empresas de economía social. En esta línea de subvenciones que regulaba el decreto 78/2012, ahora derogado por la señora de Cospedal, había subvenciones para la creación de empresas, había subvenciones para la creación de empleo, para la inversión también, para la mejora de la competitividad y para el fomento de la comercialización. Incluso hasta se subvencionaban también aspectos tan importantes como los gastos de constitución de estas sociedades y de los proyectos empresariales. Pues bien, de un plumazo comprobamos con preocupación cómo la señora Cospedal, lejos de apoyar a los emprendedores, a los autónomos, que creemos que son una pieza clave y fundamental en el desarrollo económico de nuestra región y de España, porque ellos precisamente son quienes con su esfuerzo y con su coraje podrían sacar también o podrían dar empleo a muchas personas. Vemos cómo se les cortan las alas con esta derogación de las ayudas que había vigentes desde hace muchos años en materia de políticas activas de empleo, y comprobamos también cómo evidentemente en ese atracón de recortes y en esa sobredosis de medidas antisociales y antiempleo, comprobamos cómo el panorama nacional, si está mal con la reforma laboral, con estas medidas a nivel regional, pues no hacemos otra cosa que empeorar la situación, y lo podemos comprobar, como bien decía al principio, con esos datos preocupantes del paro que se incrementan de una manera exponencial. La ley de emprendedores parece ser que para el Partido Popular va a ser la solución mágica de estos problemas. Es incluso la justificación que la señora Cospedal, en la firma de esos decretos,
la justificación que tiene para eliminar este tipo de ayudas, diciendo que se ha hecho una nueva normativa para emprendedores autónomos y pymes, una normativa que si se examina, si se lee con detenimiento, no es más que una norma vacía, sin ningún tipo de contenidos, y que no establece ningún tipo de ayudas económicas para los emprendedores y para los autónomos. Es pura literatura, son palabras vacías esta ley de emprendedores que el Partido Popular tanto airea y tanto le gusta hablar de emprendedores, cuando realmente lo que se ha hecho, como vemos, es eliminar la posibilidad de mucha gente que incluso como última opción de trabajo pues solamente tiene la de crear una pequeña empresa. Ahora, si había líneas de subvención, ahora absolutamente no existe ninguna y el panorama es bastante negro para estas personas y para estos emprendedores. Esperemos que se produzca una rápida reacción por parte del gobierno regional en materia de políticas activas de empleo. Es una cuestión vital y fundamental para nuestro país, para nuestra región, el tema del empleo, y yo creo que toda inversión es poca en esta materia y parece que el Partido Popular está completamente de espaldas a esta realidad que golpea a tantas familias. Ya son 1.700.000 y pico familias las que todos sus miembros están en paro, y creo que toda inversión, como bien decía anteriormente, es poca en esta materia. Así que, por nuestra parte, desde el Grupo Municipal Socialista, lamentar la derogación de estos decretos de ayudas a emprendedores, autónomos y pequeñas empresas sociales de Castilla-La Mancha, y esperar y desear que se reaccione rápido y que evidentemente se lleven a cabo las políticas para intentar corregir esta situación dramática que vivimos en nuestra región y también en el pueblo de Villarrobledo. Pero las ayudas directas al autónomo no me ha quedado claro si se eliminan, o sea, las de... Sí, se eliminan todas esas ayudas que yo he mencionado, que se establecían en estos dos decretos. Uno es el 344 del 2008 para autónomos, todas esas que yo he desarrollado para inicio de actividad, inversión, contratación de familiares, conciliación de vida laboral y familiar, ayudas por cese de actividad, todas esa línea de subvenciones que había en distintos porcentajes y en distintas ayudas directas se han eliminado con ocasión del decreto 79/2012, que se ha publicado el pasado día 30 de abril en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Te refieres a la de los 3 años, ¿no? Eso que tenías que estar 3 años y de los 3 años... Me refiero a los 6.000 euros de media, los 3 años de cuotas de la Seguridad Social, me refiero a las inversiones en las empresas, me refiero a las ayudas por conciliación para hijos menores de 3 años, sustituciones y cese de actividad. Esas se han eliminado, lo mismo que se han eliminado las del decreto 142/2009, que son las que regulaban las subvenciones para la promoción, desarrollo, competitividad de las empresas de economía social, las pequeñas cooperativas, comunidades de bienes y lo que son también las sociedades laborales. Todas esas líneas de ayuda se han eliminado, no existen. Entonces la pregunta es, no, ¿queda alguna? No queda ninguna ahora mismo. Buena pregunta. Es decir, un autónomo que hoy quiera emprender un negocio no tiene absolutamente ninguna ayuda directa por parte de la Junta de Comunidades, de la Consejería de Empleo y Economía. Lo mismo que las sociedades cooperativas, absolutamente hoy por hoy no tienen ninguna ayuda. Es decir, cualquiera que quiera ahora mismo
emprender un nuevo negocio, el coste tiene que ser asumido íntegramente por el bolsillo del propio emprendedor.